El cielo sobre Caracas esa mañana de 1993 era azul claro, bañado por esa brisa fresca de la madrugada andina que prometía el calor denso de un día cualquiera de bachillerato. Yo, Amanda Martínez, la mayor de 3 hermanos, Sara, un torbellino rubio 2 años menor, y Miguel, el artista silencioso, 3 años menos, con mis recién estrenados 17 años, caminaba con esa ligereza de la juventud. Me sentía invencible, llena de esa expectativa ingenua que solo la adolescencia regala. El mundo era una promesa esperando ser desenvuelta, y yo creía tener el mapa en la mano. El bolso de lona color rojo cereza, pesada por los libros de matemáticas y física, apenas se sentía en mi espalda. Mi ruta diaria era un ritual. El olor a café recién colado en el balcón del vecino, la corneta impaciente de un autobús que subía a la cuesta y el aroma dulzón de las flores de cayena en el jardín de doña Elena. Iba sumida en mis pensamientos, repasando mentalmente la tabla periódica para la inminente y temida clase de química de la profesora Gutiérrez, conocida por su severidad. Repetía en mi mente hidrógeno, helio, litio, berilio, la familia de los alcalinotérreos, el grupo de los halógenos. Estaba tan concentrada en la fórmula del ácido sulfúrico que casi chocó de frente, justo al doblar la esquina, frente al portón de hierro forjado de mi colegio, San Ignacio de Loyola, un hombre de ojos intensos, de un color café oscuro que casi parecía negro, y una sonrisa que me pareció extrañamente familiar, me detuvo. «Disculpa», dijo, con una voz grave, profunda y con un acento que no era de la capital, sino de un estado occidental quizás, con esa cadencia musical y un poco arrastrada que te transportaba lejos. «Estoy buscando la calle 5 con avenida Las Acacias. ¿Sabes por dónde es?» Su presencia era abrumadora. El tiempo pareció ralentizarse y el sonido habitual de la calle se atenuó. Me quedé un momento absorta. No era solo atractivo. Tenía esa especie de confianza tranquila, esa serenidad en la mirada que desarma. Vestía de traje impecable, de corte moderno y tela fina. Era un adulto, lo que acentuaba su aire de hombre hecho y derecho, alguien que ya sabía lo que quería de la vida. Le expliqué la ruta, con la torpeza de quien sabe que es observada, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Le di indicaciones detalladas usando puntos de referencia tontos pero infalibles. Tienes que ir hasta la esquina de la panadería donde huele a canela, la llamamos La Favorita, luego cruzas y sigues 3 cuadras hasta el árbol de mango más grande de toda la avenida. Es imposible no verlo. Él escuchaba sin interrumpir con esa sonrisa que ahora se había ampliado en una mueca de diversión genuina. Él agradeció con un asentimiento elegante, pero se quedó anclado a mi lado observándome con mucha intensidad. «Me llamo Gustavo», soltó, extendiendo una mano firme y cálida. Su tacto fue un pequeño choque eléctrico. Recién llegado a la ciudad por un nuevo trabajo, y tengo la intuición, una muy fuerte, de hecho, de que no es la última vez que vamos a hablar. Me presentó un currículum improvisado. 6 años mayor que yo, ingeniero recién graduado con un futuro prometedor en una transnacional. El tipo de hombre que te hacía sentir que el futuro comenzaba justo allí. Y vaya que no lo fue. Gustavo, con una persistencia que hoy identificaría con más matices, pero que entonces me pareció la más romántica de las persecuciones, se las ingenió para aparecerse casualmente. Sus peticiones de direcciones se convirtieron en excusas para detenerse a hablar. Al principio eran conversaciones inocentes sobre mis clases, mis sueños de estudiar arquitectura en la Central y su ambición de conquistar el mundo corporativo. Rápidamente, esos encuentros se transformaron en paseos por el Ávila, en helados compartidos y muy pronto en el amor más arrollador y total que una muchacha de 17 años, sedienta de intensidad, podía imaginar. Él no solo me veía, él me miraba. Veía mis sueños, mis miedos, la intensidad con la que yo vivía cada emoción, algo que a veces sentía que nadie más notaba en mi familia, donde yo era solo la responsable hermana mayor. Me hacía sentir la mujer más deseada y segura del mundo.
Su amor era una burbuja cálida y protectora, un refugio contra la incertidumbre. Él era mi ancla y mi viento a la vez. Apenas cumplí los 18 años, en marzo de 1994, nos casamos. Fue una boda sencilla, pero llena de promesas y de la luz que solo da la fe incondicional en un futuro juntos. Mis padres no estaban del todo convencidos. Les preocupaba que truncara mis estudios, que me saltara etapas importantes por una pasión fulminante. Mi madre me advirtió: Amanda, el amor es hermoso, pero no es un escudo contra la realidad. Tómate tu tiempo. Pero la felicidad que nos rodeaba era tan tangible, tan luminosa, que terminaron aceptándolo con una resignación cariñosa. Gustavo era brillante. Su carrera iba viento en popa. La estabilidad económica no tardó en llegar, y con ella, los sueños de formar esa familia numerosa que él, único hijo, siempre había anhelado. Él quería una casa llena de vida, de ruido, y yo, que siempre quise una vida intensa, me sumé con entusiasmo a ese proyecto. La vida nos regaló a nuestra primera hija en diciembre de ese mismo año, Andrea, una muñeca de piel canela que llegó a sellar con tinta indeleble nuestra unión. El parto fue largo y difícil, pero el momento en que Gustavo la sostuvo, con esa expresión de asombro y adoración, fue el punto álgido de mi vida hasta ese momento. Gustavo era un padre entregado desde el primer momento. Cambiaba pañales, se levantaba a la madrugada y leía cuentos. Y yo, que me encontré inmersa en la maternidad a una edad en que mis amigas aún se preocupaban por los exámenes finales, me sentía plenamente realizada, toda una matriarca. No nos detuvimos. Los años siguientes trajeron con una rapidez asombrosa 3 hijas más: Mariana, Sofía y Gabriela. 4 niñas en 4 años consecutivos. Mi suegra, doña Eloísa, se persignaba diciendo: «Esta muchacha va a llenar la tierra». Nuestra casa en Caracas, una casa con un pequeño jardín, se convirtió en un manicomio bendito, un caos hermoso. Risas, tutús, patines y juguetes coexistiendo en una sinfonía de vida. Éramos una familia de anuncio, el sueño venezolano de la época materializado. Pero el destino, y sobre todo las ambiciones de Gustavo, no se conformaban con 4. Él miraba el futuro con una voracidad que a veces me asustaba, una sed insaciable por más, por el hijo varón que no llegó, por la familia aún más grande. «Una más, mi vida», me decía, con ese brillo insistente en los ojos que aún me derretía. «Una última, mi Daniela. Tienes que darme a mi Daniela». Él ya le había puesto nombre a esa 5ª hija que habitaba solo en su imaginación, y esa insistencia se volvió una presión constante, amorosa pero férrea. Pero yo, Amanda, la mujer que había parido 4 veces casi sin descanso y se había dedicado en cuerpo y alma a la crianza, estaba exhausta. Más que agotada, me sentía completa. Mi cuerpo necesitaba una tregua. Mi mente, que soñaba con retomar mis estudios de arquitectura, anhelaba un espacio para mí. Le dije que no, con una firmeza que me sorprendió a mí misma, porque rara vez le negaba algo a mi apasionado esposo. «Gustavo, ya somos felices. Esta es nuestra familia, la que Dios nos dio. 4 son suficientes. Mi cuerpo, mi mente, mi tiempo, son para ellas, para nosotras. Necesito enfocarme en criarlas, no en parir otra vez». Él lo aceptó, con esa resignación que disfraza la decepción, con un encogimiento de hombros y un beso en la frente. Pero siempre, siempre, el nombre de Daniela flotó en el aire de nuestro cuarto, como una promesa incumplida, un sueño no realizado que él se guardaba muy dentro, una grieta invisible en la superficie perfecta de nuestro matrimonio. Yo no le di más importancia, un capricho pensé que el tiempo diluiría, ingenua, la verdad, muy ingenua. La gran oportunidad, la que cambiaría el rumbo de nuestras vidas de forma irreversible, llegó en el 2004. Un ascenso espectacular en la compañía que implicaba mudarnos a Europa, específicamente a la sede central en Madrid. Al principio, la idea me aterrorizó. Me daba pánico desarraigar a mis niñas, que para entonces tenían entre 10 y 6 años, de su tierra, de su gente, de su sol. Pero la promesa era tentadora, una vida mejor,
una estabilidad y seguridad que Venezuela ya no nos ofrecía con tanta certeza. La insistencia de Gustavo fue la gota que colmó el vaso. Amanda, es por ellas. Tendrán la mejor educación, el mejor futuro. Aquí ya tocamos techo. En España, el horizonte es infinito. Vendimos la casa familiar, ese nido lleno de recuerdos, un proceso que fue dolorosamente lento de gestionar a distancia, en medio del jet lag y la adaptación cultural. Los primeros 2 años vivimos alquilados, sintiéndonos extranjeros en nuestra propia vida, añorando el sabor de una arepa y el bullicio de los mercados caraqueños. El choque fue cultural, social y emocionalmente arduo, pero éramos un equipo y superamos esa primera fase de adaptación con la fuerza de nuestra unión. Por fin, con el dinero de la venta de Caracas, compramos una casa hermosa en las afueras de Madrid, una vivienda más espaciosa, con un jardín inglés y un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido constante de Venezuela. La vida en Europa nos dio una burbuja de paz, anonimato y seguridad financiera, pero la distancia geográfica con la familia siempre fue un punto sensible. Yo extrañaba a mis padres, a mis hermanos, el calor humano de mi gente. Me consumía la nostalgia. Gustavo, por el contrario, se enfocaba obsesivamente en el futuro, en el trabajo, en la ascensión social. Era un hombre de metas, y a veces esas metas opacaban las necesidades emocionales. Se había vuelto más distante, más centrado en la oficina que en el hogar. Un día, a mediados de 2010, esa tensión explotó. Fue una pelea espantosa, una de esas donde se destapan todas las frustraciones acumuladas por algo tan trivial como unas vacaciones de Navidad. Él quería esquiar en Suiza y yo anhelaba, con todas mis fuerzas, pasarla en Caracas, con mi madre, oliendo a tierra mojada y a hallacas. Nos dijimos cosas terribles, palabras que quemaron puentes. Yo, impulsada por años de soledad encubierta, le recriminé su ausencia, su ambición desmedida, el haber cambiado nuestra vida por un cheque más grande. Él, con una frialdad que nunca le conocí, me dijo que era una mujer anclada al pasado y que había dejado de soñar. En un ataque de ira helada y dignidad herida, lo eché. Vete, Gustavo, necesito respirar, necesito espacio, vete a un hotel, a donde sea, no puedo mirarte ahora mismo. Él, con el rostro contorsionado por la ira, recogió una maleta pequeña. Gabriela, mi niña menor, que entonces tenía 11 años y era la más apegada a su padre, se aferró a su pierna, llorando un llanto desgarrador, suplicándole: «No te vayas, papi, no te vayas». Esa imagen se me clavó en el alma como un puñal. Yo no moví un dedo, dejé que el silencio se tragara la escena. Gustavo no se fue a un hotel, se fue a Venezuela con el pretexto de un viaje de trabajo. A la semana de estar allí, en una llamada corta y fría, sentada sola en el silencio de nuestra gran casa, me soltó la frase que me rompió por dentro. «Amanda, tienes que aprender a vivir sin mí. Las cosas tienen que cambiar». Sentí un vacío helado. Fueron 3 semanas de limbo, de dolor sordo, de culpas, de noches sin dormir. La comunicación se mantuvo tensa, formal, una soga delgada. Y de repente, sin el menor aviso, regresó. Un día apareció en la puerta, cansado, ojeroso, pero con una maleta a cuestas y una mirada que pedía perdón. Se miró con Gabriela, que corrió a sus brazos en un torrente de lágrimas que aliviaron mi propia tensión. Me miró a mí, con una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Nos reconciliamos. No fue un acto de magia, sino un esfuerzo consciente de 2 personas que se amaban profundamente, pero se habían lastimado. Entendimos que el matrimonio era un trabajo constante, un campo que había que arar y sembrar cada día. Sin embargo, tras la reconciliación, el trabajo de Gustavo se volvió más exigente, o al menos eso me decía. Se convirtió en un viajero constante, variando los días entre Europa y Venezuela. Es la vida de expatriados, Amanda, es el costo del éxito, no lo entiendes, me decía, con un tono de superioridad que me molestaba. Pero empecé a notar un patrón que no encajaba. Sus viajes eran erráticos,
los pretextos a veces vagos o inconsistentes. Más que eso, el cambio en su persona era evidente, obsesivo, se estaba cuidando de una forma que antes no tenía, se inyectó Botox para borrar las líneas de expresión, se vestía con ropa más juvenil y moderna. El gimnasio era una obligación inquebrantable. Me decía que era por salud y por la imagen de su cargo, pero en el fondo yo sentía que se estaba preparando para alguien. Aunque la alarma sonaba sutilmente en mi cabeza, la realidad era que en casa era un buen esposo y un padre ejemplar. Disfrutábamos de la vida juntos. La pasión se había transformado en un cariño profundo y una complicidad que nos permitía manejar el caos de 4 adolescentes. Él me hacía sentir que, a pesar de las ausencias, yo seguía siendo su centro. Y yo, por comodidad, por amor o por miedo a la verdad que intuía, decidí creerle. Elegí la versión de la realidad que me dolía menos. Pero la vida es traicionera y no respeta burbujas de felicidad autoimpuestas. En uno de sus viajes a Caracas, a principios de 2011, Gustavo enfermó. Un problema cardíaco grave, fulminante. Lo sometieron a un procedimiento médico de emergencia. Yo, desde Europa, vivía pegada al teléfono, rezando y organizando mi vuelo para estar con él. No llegué a tiempo. A los pocos días del procedimiento, un infarto fulminante se lo llevó. Tenía solo 48 años. El hombre que me había seducido, el motor de nuestra vida, se había ido. El viaje de vuelta a Venezuela fue un borrón de lágrimas, una niebla fría de dolor. Lo velaron en la casa de sus padres. Allí, en el velorio, el dolor me paralizaba, pero mis sentidos se agudizaron. Vi a la familia de Gustavo moverse con una incomodidad extraña, una tensión que iba más allá del luto. Había un secreteo constante, susurros. La otra mujer quiere venir. Yo fingí no escuchar, pero la sangre se me heló. La verdad se estaba configurando, lenta y cruelmente, en el aire denso del dolor. El aire se enrareció por completo cuando una mujer hermosa, de unos 40 y tantos, alta, morena, con el mismo dolor desfigurándole el rostro que a mí, hizo su entrada. La acompañaba una niña, de unos 7 u 8 años, de ojos grandes y café, que me miró con una curiosidad triste. Cuando la madre la llamó para que se acercara al féretro, mi mundo se detuvo, como un puñal que me desgarraba. Vamos, Daniela. Daniela, la hija que Gustavo siempre quiso tener, el nombre que había usado como un ruego durante años, el capricho que yo le había negado. La mujer se acercó, me dio el pésame con una voz rota y el dolor en sus ojos era tan genuino que supe que ella también estaba destrozada. Ella no era una aventura fugaz. Ella también estaba de luto por su esposo, por el padre de su hija. Pero la verdad atroz y sin maquillaje, llegó con la repartición de la herencia. Los abogados fueron fríos y directos, leyendo un testamento que me era completamente ajeno. Además de mí y nuestras 4 hijas, había otra heredera universal. La otra mujer, de nombre Isabel, era la beneficiaria de un seguro de vida considerable y la dueña legal de una propiedad en La Guaira. Y lo que más me aniquiló, Daniela era la hija legalmente reconocida de Gustavo, con papeles firmados y toda la protección legal. Las sospechas se volvieron certeza y el duelo por el esposo se tiñó de una rabia amarga, una traición y una humillación profunda. El hombre que amé era un mentiroso magistral, un arquitecto de doble vida. Tuve que llamarla. Necesitaba que me lo dijera ella. El dolor de esa llamada fue físico. Ella, llorando, me contó la verdad. Se habían conocido en un viaje a Venezuela durante el período de nuestra reconciliación. Él le había dicho que éramos un matrimonio infeliz, que yo no lo entendía. Llevaban 8 años de relación y esa niña, Daniela, había nacido casi al mismo tiempo que él regresaba a Madrid arrepentido. 8 años de mentiras hiladas entre aeropuertos, excusas de trabajo para mantener a flote 2 realidades. Le conté mi historia. El Botox, los viajes erráticos, mi negación a tener la 5ª hija. Sufrí, grité, lloré hasta que no me quedó aliento. La vida, como un espejo roto, me devolvió la imagen de la otra Amanda,
la que no había visto, la que había preferido la burbuja. Pero al final de la conversación, con una frialdad que encontré en lo más profundo de mi dignidad herida, le dejé claro que no éramos amigas, que nuestros caminos solo se cruzaban por el fantasma de Gustavo y que no toleraría más dolor que el necesario para que su hija, que era inocente, tuviera lo que le correspondía. El duelo se bifurcó, se multiplicó. Tuve que llorar al esposo que amé y tuve que enterrar al hombre que me traicionó. Tuve que despedirme del Gustavo de los 18 años y enfrentar al hombre complejo, mentiroso y profundamente roto que me había dejado a cargo de un castillo de naipes. Fue un infierno emocional. Pero soy venezolana, soy la mayor de mis hermanos y ante todo soy madre de 4 mujeres. No me podía quebrar. Me devolví a Europa con mis 4 hijas y con un vacío financiero que me obligó a actuar. 15 años han pasado desde ese infarto. El dolor de la traición se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio de mi fuerza. Tuve que mudarme de la casa grande de Madrid. Era una carga de gastos insostenible, la casa que compramos con el dinero de Caracas. El proceso fue humillante, pero necesario. Encontré un trabajo, algo que nunca había necesitado hacer, pero que me dio un nuevo sentido de propósito y de independencia. Me hice fuerte en el mundo laboral, me convertí en la jefa que nunca imaginé, encontrando en la eficiencia y la disciplina una nueva forma de orden. Me enfoqué en mis hijas. Con la ayuda de Dios, como decimos, salí adelante. Hoy, todas mis hijas son mujeres profesionales, graduadas y exitosas, que han ido a hacer sus vidas. Andrea es abogada en Londres, Mariana, diseñadora gráfica en Barcelona, Sofía, ingeniera como su padre, trabaja en Berlín. Solo Gabriela, mi menor, sigue viviendo conmigo, llenando mi casa con su risa y su presencia. Ella, que fue la que vio a su padre irse y volver, es mi ancla al presente. El camino de la sanación fue largo y doloroso. Tuve que ir al psicólogo, no una vez, sino durante años. Tuve que excavar en mi corazón, remover la rabia, la culpa, el victimismo y encontrar la paz. Tuve que perdonarlo a él por las mentiras, por el dolor, por la doble vida. Y lo más difícil, tuve que perdonarme a mí misma por no haber visto, por haber sido tan ciega, por haber sido tan dependiente de su versión de la felicidad, por haberme permitido ser la segunda en una vida que creí la primera. La vida no fue el cuento de hadas que creí, sino una novela épica de supervivencia y autodescubrimiento. Y no cambiaría nada, porque cada lágrima, cada paso en falso me trajo hasta aquí, a una casa más pequeña, un apartamento en el centro de Madrid, lleno de mi paz, rodeada del amor de mis hijas y, por fin, del amor incondicional y total por mí misma. Me encontré de nuevo y esta vez soy la arquitecta de mi propio destino. Ya no tengo que pedir direcciones a nadie. Gracias por escuchar mi historia. Regálame un me gusta y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.